Hola amigos, yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo un poco. Esta semana vamos a hablar de algo importante o trascendental en el mundo. Rafita, ¿qué te parece si le comentas a nuestros amigos de qué vamos a hablar? Así es, Pilita. Bueno, es un tema, así noticia internacional, un tema que tiene que ver sobre un conflicto ya que tiene muchas décadas sobre dos países en el Medio Oriente, que ya muchos supongo que habrán escuchado, visto noticias, informes o documentales sobre este tema, ¿no? Que es el conflicto entre Irán e Israel. ¿Qué Ujú. cosa ha pasado? ¿De dónde surgió este conflicto? ¿Qué nos conlleva, qué va a conllevar en el futuro estas peleas, estos conflictos entre estos dos países? Y no solamente estos dos países, no Pilita, sino que va acompañado de un tema de geopolítica internacional, porque hay países que apoyan a un país y a otro país. Hay intereses económicos, intereses políticos, la religión también cuenta, hay que tener Así en es. cuenta mucho este tema, es importante sobre todo para países con tanta base religiosa que influye no solamente en su política, sino también en la economía y en su mundo militar. Así es, Rafita. Y esto es trascendental, creo yo, porque, a ver, este tipo de conflicto nos pone a todos, en realidad, expectantes, ¿no? No es, hay conflictos que se dan en diferentes países, pero nada como el conflicto que ahora estamos viviendo. Bueno, de repente ha habido conflictos mucho más cruentos, ¿no? De repente la guerra con tu ex, podemos decir que es a ese nivel de la guerra irano-israelí, ¿no? No sé, podríamos hacer un símil, no sé, pero hay que ponerle una cuota de humor, ¿no, Pilita? Porque en realidad esto, en realidad, pues como todo conflicto ha conllevado a una serie de víctimas por ambos lados, de sufrimiento, desplazamiento de civiles, y Así que es. no es para nada agradable, ¿no? Pero Pilita, a ver, iniciemos este tema indicando más o menos qué es Israel, qué es Irán, ¿no? No somos expertos en derecho internacional ni en geopolítica internacional, pero creo que tenemos los conocimientos suficientes para poder opinar en algunos otros temas, ¿no? No Y sé si, apegar a no sé si la verdad, suficientes, pero básicos por lo menos. No sé si no, pero, suficientes. bueno, y apegarnos a la verdad histórica, ¿no? O sea, cómo se inicia este conflicto, ¿por qué? ¿Por qué dos países tan diferentes tienen tanto en cono, Pilita? Pero eso tiene que ver hay que irnos atrás a la historia, ¿no? ¿Qué ocurrió con esta división? ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué significó que los británicos le hayan dado la potestad a la ONU recién formada para que decida sobre este territorio? ¿Qué significó la declaración como Estado de Israel y lo que significó para la otra parte, ¿no? Porque ahí hay dos historias o no sé si dos naciones, creo que más grupo de naciones, pero digamos desde dos puntos de vista, los judíos versus los musulmanes, ¿no? Y bajo esa línea, una ideológica, territorial, es lo que ha generado el conflicto y que tiene todo un efecto histórico en conflicto, porque son pueblos que están en constante conflicto, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención el silencio de la comunidad internacional, ¿no? El silencio de la comunidad internacional por cosas tan aberrantes que vienen existiendo y, digamos, el pronunciamiento de la comunidad internacional o del mismo Estados Unidos, no digo por cosas que no sean importantes, que sí son importantes, pero no voy a decir algunos son más crueles, otros son menos crueles, pero digamos, o sea, ya se está matando a la población civil
sin el mínimo reparo. Y se supone que hay un derecho internacional, hay tratados internacionales que deben proteger estas vidas, que deben salvaguardarlas, ¿no? Claro, a ver, hemos visto aquí en esta parte del mundo, Perú, Sudamérica, y bueno, vamos a hablar del mundo occidental, ¿no? Que es más o menos el mundo en el que nosotros estamos más vinculados culturalmente y religiosamente, ¿no? Porque hay otro mundo, que es el oriental, que es el musulmán y el asiático, per se, con todos sus matices, ¿no? Entonces, aquí, no sé si habéis visto en la televisión, hay gente que saca su bandera pro-palestino, pro-iraní, y otros que sacan pro-Israel, ¿no? Entonces, obviamente hay facciones, grupos de población que tienen una postura respecto a estos dos países, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de historia, a ver, hasta donde más o menos recuerdo. A ver, no voy a hablar sobre la historia del pueblo judío, a lo largo de la historia, que está incluso En la escrito en Biblia. Biblia, ¿no? Y en otros textos El Corán. históricos, el Corán, sí, pero no vamos a hablar de eso porque eso es pasarnos 5 días acá, y no es tampoco el tema, ¿no? Sino que más o menos cómo, porque una cosa es el pueblo judío, otra cosa es el Estado judío. Así es. El Estado judío se creó en 1947 con la anuencia pues de la ONU y los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí sabemos que se ha generado una serie de conflictos porque obviamente el Estado judío israelí o de Israel ha ocupado territorios que para muchos ha sido territorio palestino y para que los judíos supuestamente es territorio ancestral, ¿no? Y destinado por Dios, ¿no? Así como le llaman ellos. Entonces, a partir de eso ha habido una serie de conflictos con Palestina, con los países cercanos, Egipto, Siria, Jordania, y que obviamente que ha habido conflictos desde los años 50, en realidad desde que se inició, se creó el Estado, ¿no? No vamos a hacer el recorrido de lo que pasó con la red de los 6 días, nada por el estilo. Pero que ha habido conflictos del mundo árabe y sobre todo específicamente del mundo islámico contra los israelíes, ese es innegable, ¿correcto? Porque ahí hay una especie de determinismo religioso por parte del mundo islámico. Pero vamos a centrarnos ahora en el tema de Irán. Irán no siempre ha sido así, Pilita. Irán ha sido gobernado hasta donde se sabe, hasta el año 79, por la dinastía de los Pahlavi, que viene a ser un grupo religioso, si no me equivoco, de los suní, que es la mayoría de la población en Irán. Era pues un gobierno no proclive a la cultura occidental, pero con cierta apertura, incluso hay referencias de que había ciertas relaciones, entre comillas, amistosas con Israel y que hasta le proveía de petróleo. Pero todo cambia con la revolución islámica del año 79, que toman el poder los chiitas, que paradójicamente hasta ahora siguen, pero es el grupo, la población más pequeña, 10-15%, y sobre todo con los ayatolás, que son los líderes religiosos hasta la fecha, y ahí cambia todo. Saben que ellos son un poquito más radicales, un poquito no, no como peruano, poquito, un poco más radicales. Bastante más radicales, ¿no? De repente sin ser el radicalismo talibán, pero muy radical y tiene una posición de enemistad enorme con Israel, prácticamente dedicada a la guerra, y que a lo largo de la historia, si bien no ha habido un conflicto directo porque hay una separación territorial con otros países, se sabe, según información occidental, de que de una otra manera Irán, pues ha solventado económicamente, logísticamente a grupos que ellos llaman, los israelíes, terroristas, por ejemplo, el Hezbollah del Líbano, el Hamas de Palestina, el Yihad de Palestina y los hutíes últimamente de Yemen. Entonces, siempre ha habido una especie de actores externos promovidos por ambos países, sobre todo por Irán. Pero ahora, en estos meses que han pasado, Pilita, ya ha habido un conflicto directo, ¿no? No ha habido un conflicto terrestre, pero todo se ha sido por el tema aéreo, aviones, bombardeos y el intercambio de misiles que nunca se ha visto y que de una u otra manera ha reconfigurado el mapa del Medio Oriente. Por el momento el conflicto ha cesado, pero obviamente que no va a parar. Y ojo, Pilita, después vamos a hablar sobre el tema nuclear, que es otro tema.
Esto, lo que pasa es que justamente yo tengo ahí mis observaciones, porque no sé si es la palabra observaciones, mis reticencias en todo caso, en relación a cómo la comunidad internacional está mirando este conflicto, ¿no? Porque sin duda alguna, como tú dices, eh, eh, hay ahí, primero, lo que históricamente significa, ¿no? Podemos ir hasta cuando los israelitas vagaban en el desierto, pero sería irnos por un lado que no queremos orientar la charla. Eh, pero también tengamos en cuenta los recursos que tienen estos países y lo que han venido desarrollando estratégicamente para poder ejercer su defensa, ¿no? Eh, entonces, había, hasta donde yo estaba revisando, había unas propuestas de que se llegue a un cese de este conflicto, pero lejos de minimizar el conflicto, llegó un momento en que esto ha explotado, ¿no? Ha explotado porque no se llegan a esos acuerdos. Esos acuerdos tienen que ver, yo parto de lo que se planteó inicialmente, que era dos grupos, ahí corrígeme Rafa porque a veces me equivoco en los términos, los árabes, que tienen una idea, pero que al final son primos hermanos, son hermanos del islamismo y del judaísmo. Pero ninguno quiso reconocer o cada uno quiso ser una nación independiente. Y ese es el punto de quiebre cuando se declara a Israel como Estado, ¿no? Y es avalado por la ONU y por Estados Unidos. Eh, entonces es como que se siente protegido. Y mientras que los países rebeldes, entre comillas, porque ojo, los palestinos, por ejemplo, tienen su territorio que está dividido en dos, ¿no? Pero además tienen una especie de campo de refugiados, ¿no? Donde también hay una población alta que vive en esos lugares. Y a diario los están bombardeando. Entonces, o sea, cómo vemos como sociedad, como sudamericanos, pero cómo vemos a la, a la sociedad internacional respecto a estos conflictos que están ocurriendo? Bueno, a ver, para ser lo que, sincero, los actores internacionales, sobre todo las potencias, cuando tú me dices que no hay un pronunciamiento, en realidad, pues, lo que se está jugando atrás de eso es el dominio geopolítico de la zona, ¿no? Hay que recordar, pues, que hay enclaves de recursos económicos, sobre todo petróleo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y, Sobre todo el petróleo. y obviamente que Israel tiene un papel geopolítico importantísimo, porque es un país, una nación que está pues rodeada de países musulmanes, islámicos, ¿no? Y que tienen pues una posición contra les llaman los sionistas, ¿no? Uh -huh. Contra lo que conlleva la posición de la religión judía y el ocupamiento de un territorio que ellos consideran que ha sido ocupado de manera arbitraria, ¿no? Y en defensa del pueblo palestino. Entonces, y obviamente detrás de eso va incrementado este encono, este conflicto, porque estos dos países están respaldados por dos bloques también antagónicos, ¿no? Tenemos la Europa, Inglaterra incluida, y Inglaterra porque es el parque insignia en ese tipo de situaciones, y Estados Unidos obviamente, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a Rusia, China, Corea del Norte, que también tienen una posición antagónica, ¿no? Entonces, no hay un enfrentamiento entre estas naciones, entre estas potencias, pero influyen el dinero, las armas, para poder dominar. Aparentemente, hasta ahorita, Israel ha puesto
más de una mano sobre la mesa y mira, desde los años 60 prácticamente ha controlado a Egipto, a Siria, parte de Siria, Jordania, y son países que ya no tienen un conflicto. Lo que ahora ha pasado, por ejemplo, con Irán es lo que la política israelí dice, la guerra preventiva, ¿no? Que muchos dicen que ha sido de Estados Unidos, pero en realidad se inició en Israel, ¿no? Cuando atacó a tres países al mismo tiempo, ¿no? Por su guerra preventiva, ¿no? Entonces, y Pero solamente queda, esa guerra preventiva, ¿cuál es su objetivo, no? claro, o sea, es que, a ver, seamos sinceros, Egipto se armó para ocupar tontamente Nasser, desconociendo el poder militar apoyado obviamente por Estados Unidos de Israel, se aventuró pues a hacer una declaración de guerra sin tomar acción. Y obviamente los israelíes, sabiendo que iban a ser supuestamente atacados, atacaron primero, destruyeron, algún día hablaremos sobre ese tema, destruyeron toda la aviación egipcia, fue catastrófico, ¿no? Bueno, pero ahora pues han quedado los dos actores principales, el pulpo de Irán, pues que a través de sus tentáculos ha financiado a varios países para que realicen ataques para los israelíes terroristas, para los iraníes de reivindicación, contra la población israelí. Mira, mira lo que pasó, por ejemplo, si no me equivoco, 2003, 23, 2024, cuando hubo una cantidad considerable de miembros de Hamas ingresaron a Israel y secuestraron a más de 1.000 personas, niños, mujeres, ancianos, hombres, ¿no? Y ahí se inició la guerra, ¿no? Y pagó, obviamente, los platos rotos Líbano, la franja de Gaza, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esto, Pilito? O sea, ¿qué pasa con estos dos países? Por ejemplo, ahora, el tema de la guerra de los misiles, ¿no? Que ha sido para todos una sorpresa. Israel, pues, mira, ha mostrado cierta potencia, cierto dominio bélico en comparación a sus vecinos, y sobre todo con su famoso domo de hierro o escudo de hierro, ¿no? Que en las últimas semanas, antes de que acabe el conflicto, o cese el conflicto, se ha visto rebasado, y Irán ha sorprendido por sus misiles supersónicos, no sé si te has visto las Sí, noticias, sí, sí, claro, que claro. la verdad ha mellado a buena parte de la ciudad de Israel. Y por eso que también Israel ha reculado, ¿eh? O sea, porque Israel ha cesado también el conflicto porque se ha visto sorprendido, ¿no? Pero hay algo más detrás de lo que hemos estado hablando, Pilita, que puede ser, hay una connotación económica, una connotación religiosa, evidentemente, y una connotación geopolítica. Pero yo creo que hay un factor que, que es como la locomotora de un ferrocarril y que siguen todos los vagones, que es el tema nuclear. O sea, para Israel, para Estados Unidos, es altamente preocupante de que Irán pueda generar o fabricar una bomba nuclear o una serie de bombas nucleares. Yo me he quedado con una frase, Vilita, lo escuché a la Ayatollah, Khomeini, si no me acuerdo, puede ser, que dijo, ¿no? En un discurso, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos e Israel no les dejan fabricar? Si es su derecho, así como ellos tienen sus armas nucleares, ellos también tienen derecho a sus armas nucleares. ¿Por qué se meten? Así dijo, ¿qué les importa, no? Pero obviamente, Pilita, a ver, no sé cuál sea su visión. Es la seguridad internacional, entre comillas, pero o sea, mientras oprimas a un, porque, a ver, todos sabemos que lo que significa Israel para Estados Unidos, ¿no? Y Israel, incluso Israel, desde su declaración como Estado, su financiamiento, parte de su financiamiento, ha sido o ha sido protegido por la ONU. Eh, y entonces estos pueblos que también quieren su autonomía, que no tienen esa autonomía tal como lo plantea o como quisieran, y es su derecho como pueblo en todo caso, ¿no? Algunos dicen que los palestinos son la comunidad hebrea está desarrollada en la Biblia, ¿no? Que al final era la tierra prometida y esa tierra prometida al final se lo quitó la ONU y se lo dio a Israel y los palestinos se han quedado fuera. No, pero en realidad estos son
en realidad vienen de una línea que están emparentados, ¿no? Y acá tiene mucha connotación el tema político, el tema religioso, que se maneja desde la narrativa, pero que tiene incidencia en lo que es los recursos que tienen esas tierras, y esto del tema bélico o de la posible fabricación de su armamento nuclear, ¿no? Incluso hasta donde yo sé, se había dicho después de este bombardeo que hicieron a Israel y que para estos pueblos era como una victoria, una batalla ganada, que no se lo esperaban, ¿no? Porque se supone que un pueblo oprimido durante tantos años, ¿cómo ha podido desarrollar esa tecnología y ha podido romper esa seguridad de un país que viene financiando la guerra como su rol principal, ¿no? Y que incluso estos países tienen desarrollados tecnología para la guerra que en esos bombardeos, eso es lo que estaba escuchando en un noticiero serio, ¿no? No sé si hasta qué punto sea cierto, lo comento, ¿no? Hay infraestructura en relación a este tema de las guerras y de los bombardeos para, digamos, ir hasta el núcleo de la Tierra, una parte de la Tierra donde tienen sus laboratorios donde desarrollan todo su arma nuclear, pero no pueden bombardear todo el territorio, pues, ¿no? E incluso creo que han hecho una protección, dice, interna, subterránea, que probablemente no va a poder tener ese impacto que se quiera para destruir. Hasta donde sea cierto eso, puede ser una narrativa, puede ser un tema que se está promocionando para generar como la aceptación del ataque, ¿no? Atacar esos pueblos porque supuestamente ponen en peligro a la sociedad o al mundo entero, ¿no? Eh, yo, yo, como siempre pienso, como soy un poco mal pensada, o sea, detrás de esto es el disfraz del tema de ideología religiosa, etcétera, pero en realidad el punto central es el recurso, los recursos con los que cuentan estas tierras, ¿no? Y bueno, los pueblos en su derecho a mantener su soberanía, este, creo que tienen derecho incluso a fabricar su armamento bélico, pues, o sea, no, yo no le Pero, veo. pero, ¿qué pasa con un país como Irán que durante décadas a través de sus líderes dice, vamos a destruir a Israel, vamos a dejarlo en cenizas? O sea, ¿cómo, o sea, ese discurso político, pseudo religioso de los líderes iraníes que proclaman la promesa de destruir a la nación o al país de Israel? ¿Tú crees que, a ver, un país que habla de esa manera a través de sus líderes, eh, es seguro, es posible que nunca utilicen el arma nuclear como arma de destrucción para cumplir sus promesas? Es un poco, no sé, no creíble en este caso. Tal vez esa sea la preocupación, ¿no? Por ejemplo, Israel se tiene entendido que tiene armas nucleares, ¿no? Que no las ha usado y esperemos que nunca las use, ¿no? Eh, yo comparto contigo en el que todo país soberano debería eh, armar lo que considere pertinente a su país, ¿no? Para defenderse, ¿no? Pero, como te digo, si la narrativa de un país es destruir a otro, y esa es su finalidad, obviamente que estar en posesión de armas nucleares, ya sabemos más o menos cuál va a ser el desenlace, ¿no? Bueno, ya sabes cuál fue el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y nadie le puso penalidad a, a ese, a ese desastre mundial que se hizo, ¿no? Ahora solamente dicen, no, este país es peligroso porque aparentemente, no, aparentemente sí puede ocurrir eso, sí, pues. Eso puede pasar en cualquier país, ¿ah? O sea, no es que los iraníes nada más pueden fabricar, Pero, probablemente los rusos y Estados Unidos y los europeos, la OTAN, etcétera. O sea, es su derecho,
Ahora, ¿cómo garantizamos que eso no lo usen para nosotros? Bueno, creo que la primera línea de garantizar es que la comunidad internacional, porque justamente para eso existen los tratados internacionales. Los tratados internacionales se supone que lo que buscan es proteger su derecho soberano de cada país, pero sobre todo la vida de las personas, que es el bien preciado, ¿no? La sociedad civil. Pero en lo que ocurrió en estos últimos tiempos, la pregunta es, ¿se ha protegido ese derecho a las personas o los han bombardeado? Y dijo, ay, no, es un error de cálculo. No, Pero, entonces pareciera que estamos en un doble discurso y la comunidad internacional también está en un doble discurso. no, sí es un acto de hipocresía de todos de todos los actores, ¿no? Hay dos temas que sí considero pertinente conversarlo. Por ejemplo, el tema, obviamente, la manipulación que hace Estados Unidos de la vida, historia y gobiernos de muchos de los países a nivel mundial, obviamente es conocido, ¿no? Mucha gente a veces no sabe, por ejemplo, que esta dinastía Pahlavi, este emperador, que es Al-Shad, Uh -huh. este, fue la rebelión musulmana que lo defenestró, fue promovida por Estados Unidos. Pues. Mucha gente no se acuerda, por ejemplo, que Saddam Hussein fue promovido por Estados Por Unidos Estados y era una Unidos, especie después. de aliado, ¿no? Y al final Estados Unidos, pues de acuerdo a los momentos, a los tiempos, pues va cambiando los gobiernos a pedido tipo Odebrecht, ¿no? Odebrecht cambia y pone presidente, ¿no? Claro. Algo parecido, ¿no? Y algo parecido está sucediendo, obviamente, ¿no? Entonces, y dos, hay un otro factor que de repente no lo hemos conversado muy bien, Pilita, pero dejando de lado los factores externos que rodean estos dos países, hay un tema que es que va en el ADN de cada judío, de cada israelí, ¿no? Porque Uh -huh. si bien es cierto la mayoría, bueno, no vamos a entrar en ese tema religioso, pero obviamente la historia, hay que recordar que el pueblo judío fue casi diezmado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese trauma social, cívico, nacional, religioso, está muy presente en los israelíes y ellos van a hacer hasta lo imposible por evitar cualquier ataque o cualquier intento de exterminio por parte de cualquier nación extranjera. Uh Por -huh. eso que Israel hace lo que hace, yo no estoy excusando, por ejemplo, los excesos, las tropelías que a veces el gobierno y el ejército israelí en algunas poblaciones, son abusos, son crímenes, pero No también son sentir abusos, abusos es suave, Rafa, son crímenes. y crímenes, ¿no? Porque hay abusos, apaleamientos que me parecen así, y crímenes que sí, pues hay asesinatos a mansalva, ¿no? A civiles, ¿no? Pero donde iba, o sea, también hay que ponerse en el lugar de este pueblo, ¿no? Pues hay que recordar el holocausto, los campos de concentración, y que a lo largo de décadas ha habido ataques terroristas tanto en el suelo israelí como a ciudadanos israelíes fuera del mundo, fuera de su nación, ¿no? Uh -huh. Entonces es un país que evidentemente está en estado de guerra desde que se creó hasta el día de hoy. Así No ha es. habido año en el que se vive en paz, ¿no? Entonces hay que también comprender la política. Por ejemplo, en este caso, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podría pensar un político, un militar israelí bajo ese contexto? No tengo la menor idea, Rafa. O sea, no, ni siquiera puedo imaginar cómo es vivir desde que existes en un conflicto permanente, en una línea de batalla permanente, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo podemos, yo por lo menos ni siquiera lo puedo imaginar. O sea, desde acá sentados es fácil hablar del tema, pero lo que sucede y lo que viven esos pueblos, esas ciudades, esos países, es de verdad, para mí es el ser humano en la brutalidad más extrema. O sea, que no nos horroricemos por lo que está pasando, más allá que si X fabrica o no fabrica bombas nucleares, que podría significar la destrucción de la humanidad, o sea, pensar que hay un exceso en la línea de batalla, no, hay brutalidad, hay salvajismo, o sea, si no nos horrorizamos por esto, entonces ya hemos
sobrepasado, hemos sobrepasado el límite de la humanidad, o sea, no tenemos ni el más mínimo de humanismo para entender lo que pasa con estas sociedades. A mí me horroriza pensar que en esta época de la sociedad, o sea, estemos viviendo este tipo de conflictos. Y me horroriza pensar que los países desarrollados no digan nada al respecto, porque no dicen nada. O sea, esto es como si estuviésemos en paz todo el mundo, o sea, nadie dice nada. Ojo que nosotros nos alimentamos un poco de la información occidental, pero los medios de comunicación, por ejemplo, musulmanes y árabes o de Asia, tienen una información que no llega a Occidente, porque acá hay filtros, Claro, acá hay está censura, y esa es bloqueado. otra visión, y a veces, tal vez nos gustaría cambiar en algunos puntos de forma de pensar. Es Así que es. esta es la polaridad, pues, del mundo, Pilita, pues, por eso que los antagónicos... Esa es la construcción de la verdad que algunos llaman, ¿no? Hay verdades, pero las verdades, en realidad, la verdad no existe. Las verdades son construidas según las líneas de cada grupo que va pensando. Nosotros construimos una verdad de lo que de nuestra perspectiva, creemos algo. Pero si alguien mira desde otra óptica, esto que estamos diciendo probablemente no tenga nada cercanía a esa verdad. Entonces, acá nos venden una verdad según los medios de comunicación y por ahí nosotros estamos repitiendo una historia que de repente no tiene nada que ver, ¿no? Pero a mí solamente ver o intentar comprender lo que pasa o lo que sufre esa población, a mí me horroriza como ser humano. O sea, pensar que los seres humanos estamos viviendo nuestra vida normal sin preocuparnos por lo que pasa ahí, ya estamos en el declive como sociedad, estamos totalmente deshumanizados sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, el horror de de la guerra, el conflicto humano, bueno, sabes que no es de ahora, ni va a acabar ahora, ¿no? Seguirá y seguirá hasta que suceda algo, ¿no? No sé, Pilita, no sé si tú has visto cuando eras adolescente, niña, que pasaban en la televisión ¿cómo se llama? Las profecías de Nostradamus, Ah, ¿recuerdas? sí, sí, claro. Que decía que la Tierra, el planeta se va a acabar. O sea, dame a entender, pues, que iba a haber un El ataque nuclear Armagedón. de un país y de Persia, o sea, debe entender que era Irán, ¿no? Y Ujú. hablaba sobre un sultán con un turbante azul, y que iba a haber una conflagración mundial, ¿no? Y que iba a acabar. Entonces, yo no sé si eso es parte de una narrativa inventada o en realidad sucedió esa profecía de Nostradamus, pero sí lo he escuchado, de verdad parece increíble, lo he escuchado de algunos políticos en Estados Unidos que decían eso, ¿no? Que ellos, como ellos creen en el destino manifiesto, como se cree en una nación, pues, destinada, pues, a gobernar sobre el mundo, a destinar, ellos decían que uno de sus papeles era establecer el orden, ¿no? Pero a veces, pues, Estados Unidos, en vez de ser orden, causa desorden, pues, causa desorden y no es poco el desorden que causan a veces, pues, ¿no? De manera indirecta o directa a veces. Y claro, lo que pasa es que esto ligado a Nostradamus tiene que ver con, si tú revisas, y acá voy a entrar al tema religioso, si tú revisas la historia bíblica, vas a encontrar la caída de los medos y los persas, que tienen aparte base histórica de la Biblia, la caída de Babilonia la Grande, y todas esas profecías que vienen desarrolladas en esta cultura religiosa y que nos atraviesa a nosotros, porque nosotros, al ser conquistados, dentro de esa línea de la religiosidad, también nosotros tenemos parte de esa cultura, ¿no? Claro, no es tan fuerte como los de allá, ¿no? Y entonces esas profecías se van construyendo, incluso ahora en esta época, la gente cree en las profecías que dice la Biblia, ¿no? Y bueno, es su libertad. Entonces, entiendo que esa forma de cómo se comunica ahora por algunos políticos y pensando en esas profecías y desde el pensamiento de que hay un grupo, hay una sociedad que ha sido elegida, esa elección, esa sociedad elegida, que serían los hebreos según la Biblia, ese pueblo elegido, que serían también los hebreos según la Biblia, nos dejaría a todos los demás afuera, porque nosotros no seríamos el pueblo elegido, nos deja Es a todos los demás excluyente, afuera, es excluyente, pues, claro, es ¿no? excluyente.
Y ahí hay mucho tema que rebanar porque podríamos hablar desde cómo se empieza esta línea del pensamiento para entender y para llegar al conflicto que hoy tenemos, ¿no? Es todo un desarrollo histórico ahí para comprender por qué estamos llegando así ahora, ¿no? Bueno, Pilita, no sé, bueno, ahorita ha habido, yo creo que ha habido como se habla en ajedrez, tablas, ¿no? Ha habido un empate técnico-militar entre Israel e Irán, pero no creo que sea para siempre este cese, mientras tengan esas dos posiciones antagónicas, y sobre todo por parte de Irán, mientras esté en esa cúpula religiosa militar, como te digo, que su discurso, su narrativa es destruir a Israel, dudo que pues la paz se prolongue tanto tiempo, ¿no? En algún momento tendrá que nuevamente hablar sobre el tema del conflicto. ¿Cuándo será? Ahora hay una tregua, no hay una paz, hay una tregua nada más. Sí, pero hay paz, ¿no? Por producto de la tregua. Claro, o sea, no es una paz consensuada, no es una paz consensuada ni acordada, pero simplemente ha habido una regresión de fuerza. Un alto el fuego. Sí, sí, pues sí podría decir así. No sé cuánto tiempo durará. Yo creo que me imagino que Israel mejorará sus sistemas de defensa y mejorará sus niveles de ataque, igual a Israel, ¿no? Están, como se retroceden un paso para, ¿cómo es? Dos para, Dos para avanzar. hacia uno y dos para avanzar, ¿no? Esperemos, ¿no? O sea, es complicado el panorama, en realidad. Es muy complicado. A mí el discurso antagónico cultural es un tema que sí yo le tengo mucho temor en cuanto a que se trata de dividir al mundo entre el mundo Entre los buenos y civilizado, los malos. el mundo civilizado y el mundo no barbárico, pero con un nivel de civilización muy por debajo, ¿no? Y dicen, pues, ¿no? Por ejemplo, que en Occidente las libertades son más amplias, en cambio en el mundo islámico, en algunos países incluso del Asia, no, porque, por ejemplo, toman como ejemplo la sujeción de la mujer al hombre, ¿no? Su restricción de sus derechos más fundamentales, ¿no? Entre otros, ¿no? Y bueno, eso sí, creo que para los que vivimos en el mundo occidental, pues sí, pues ver a una mujer sojuzgada a la fuerza y impuesta por la religión, pues sí da que pensar, ¿no? No podría yo, por ejemplo, imaginarte a ti, Pilita, tú con tu espíritu libre, rebelde, chúcaro, revolucionario, inquieto, inestable, enérgico, vestirte con Subyugada. sí, sí, no me veo, ¿no? Pero tal vez, ¿no? De repente, si ha sido criada desde niña, o el No padre, la madre, tendría. no tendría esa opción y tendrías que ser una mujer sometida, ¿no? No O lo no sabemos. sabría qué es el otro lado, ¿no? O sea, no sabría qué es esa libertad. Bueno, en realidad igual estábamos especulando porque tendríamos que conocer un poquito más, no solamente por la información que tenemos, sino desde otras fuentes, porque como tú dices, hay filtros y con esos filtros hay información que llega a nosotros, Pero ¿no? ojo, Película, por ejemplo, lo que yo he dicho no es una regla, no es una... No, no, claro que no. Por ejemplo, me estoy refiriendo a países que tienen un extremismo, por ejemplo, Afganistán y algunos países más, Pakistán, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Otros sí tienen una apertura de derechos para ambos sexos, no tanto tal vez como aquí en Occidente, pero sí es respetable y interesante, ¿no? Y la mujer tiene una participación activa. Hay que recordar, por ejemplo, Lita, ha habido fotos de Irán, no sé si tú has visto en los registros en internet, había chicas iraníes antes, en los 60, cerca de los 70, con minifaldas, o sea, con botas al estilo occidental, ¿no? Y o sea, todo lo cambió con la revolución islámica del 79. Uh -huh. Se cambió todo, ¿no? Entonces, a veces, Pilita, ¿qué es el peor? ¿Cuál es el peor veneno? ¿El dinero o la religión? No sé, no sé. Lo que pasa es que con el dinero puedes adquirir cosas, pero con la religión puedes manejar mentes y manipular o adoctrinar mentes es mucho más, el efecto es mucho más nocivo, creo yo, ¿no? O sea, O hay religiones y religiones, religiones que son más restrictivas que otras.
No, yo creo que ¿O es uno de los o es la poderes, el interpretación que poder hacen más, ¿cómo? o es la interpretación que hacen los líderes religiosos de la Pero, escritura religiosa? pero justamente eso, pues, o sea, creo que el hombre cuando descubrió la religión y pudo entender que con eso puedes manejar la mente humana, y el ser humano cree que va a ser castigado, etcétera, y se tiene que portar bien, o el rey es el descendiente de Dios en la tierra y es una afrenta. Entonces, cuando entendió que con eso puede controlar al ser humano, descubrió el poder más grande, porque la mente y esos miedos internos hacen que hagas de un ser humano un ser no pensante, no cuestionador, un ser humano sometido. Entonces, Pues, ahí, yo creo que ese es o sea, si tú usas la religión de manera equivocada, si usas para construir valores, para desarrollar un ser humano, porque también tiene sus cosas positivas, me parece interesante, pero si usas para someterlo, para denigrarlo, o sea, es más incluso que una bomba atómica, ¿no? sí, pues, qué interesante es la historia enrevesada de la humanidad, ¿no, Pilita? El ser humano visto desde una perspectiva eh, eh, desde un sentido finalista positivo, pero que también puede ser lo más aberrante si es que usa mal el conocimiento, la información que va a manipular al ser humano, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando bueno, en la etapa universitaria, como estaba buscando mi identidad religiosa, espiritual, no sé qué. Leí casi toda la etapa universitaria, he leído 6 a 7 veces la Biblia, ¿no? Entonces tú ves la Biblia, la construcción de las historias bíblicas es el ser humano en su lado positivo, pero también en su lado más aberrante como ser humano. O sea, si tú ves la historia de David, si tú, o sea, todas las historias, la historia de Lot, o sea, a mí me rompió la cabeza, ¿no? O sea, no lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, ese es el ser humano. No digo que yo sea una santa para nada, pero así es el ser humano, así somos. Sí, pues sí. Y bueno, pues Pilita, esperemos que parece un discurso utópico decir que no va a haber conflictos ni guerras en el planeta, ¿no? Lo más probable es que lo siga habiendo por mucho tiempo, ¿no? Pero esperemos pues al menos que no haya que no haya ninguna guerra, ¿no? Y menos que haya una conflagración nuclear, sería pues desastroso o aniquilante pues para la humanidad, ¿no? Bueno, a mí no me queda mucho tiempo de vida, así que es egoísta, ¿no? Pero yo creo que, yo espero que el ser humano, no me queda mucho tiempo de Sí, vida, sí, sí, ya, no ya tengo sabes muchas bien. cosas que dejar, que perder, pero yo espero que el ser humano o los seres humanos buenos se puedan encontrar y podamos, más allá de nuestras diferencias, porque todos vamos a tener diferencias, podamos construir una sociedad mejor para los que vienen, ¿no? Bueno, Pilita, esperemos que eso pase en realidad, al menos en este lado del mundo, en Sudamérica, en el que estamos, en este hermoso continente, en nuestro hermoso país, no hay guerras hace mucho tiempo. Creo que la última guerra que hubo, que ha habido en Sudamérica ha sido pues Perú, en nuestro país, ¿no? Con Ecuador, ¿no? En el 90 Ah, y... sí, es cierto, cierto, Sí, cierto. pues, ¿no? Bueno, fue felizmente un conflicto localizado, pero no ha habido pues una guerra de De la grandes dimensiones, magnitud de las guerras en Europa, ¿no? no ha habido, felizmente. Ujú. ¿Sabes? Antes de terminar el video, yo había escuchado a una persona decir, por ejemplo, que la religión católica en Sudamérica ha tenido un papel fundamental en la remisión o en la reducción de conflictos y guerras en Sudamérica, a diferencia, por ejemplo, de Europa o de Asia, ¿no? Tenemos India con Pakistán, ¿te acuerdas del protestantismo con los católicos, la guerra de 30 años, de 80 años? La mayoría han sido las cruzadas han sido por religión, ¿no? En cambio, Ujú. aquí, como en Sudamérica, hay una uniformidad
La mayoría han sido por temas históricos, o de repente geopolíticos, ¿no? Pero ha sido muy contados, ¿no? Pero Y sí, porque nos han adoctrinado a la fuerza, o sea, nos han obligado a creer en algo sin cuestionarlo, entonces eso está en nuestro ADN, ¿no? pero, no, pero independientemente de eso, o sea, a ver, no hay que cuestionar, creo yo, si bien es cierto, nos hemos autodeclarado agnósticos, sin dejar de ser espirituales, porque yo sí me considero Claro, espiritual. O sea, o sea, no promuevo el deísmo en la existencia de un Dios único, sino yo tengo otra forma de pensar. Ya le comentaba una vez, la existencia sí, que hay algo superior, hay un organizador de gente me puede decir, pero ese es el deísmo. No, es otra connotación, ¿no? Eh, como el eh, dios de Spinoza, de Baruch Spinoza. bueno, podríamos decir que sí, pero yo creo que la espiritualidad es un sentir, ¿no? Y ya queda mal. Pero, a ver, el ser católico tampoco es malo, Pilita, o sea, No, tampoco, o sea, claro que sí, no. gente que cree, mientras sigue las reglas morales, sociales, humanas de convivencia, de buena convivencia, me parecen perfectos, ¿no? O sea, como dice esa frase, ¿no? No hay mejor religión que un buen corazón, ¿no? O sea, al final se supone que la religión promueve pues la convivencia pacífica de las personas, de los seres humanos, ¿no? Ujú. Salvo que pues la interpretación de los líderes religiosos trastoque eso y empiecen a hablarse una serie de tonterías, como ha ocurrido en algunos casos. Como ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando se ha tergiversado ese sentido de la religión por sí misma no es mala, porque es como si dijéramos que la ciencia es mala, la ciencia es amoral, ¿no? O sea, tiene un sentido de avance y en esos avances eh, con el ser humano que usa esos avances podría generar una catástrofe. La religión tiene una finalidad distinta al adoctrinamiento, creo yo, a la destrucción del ser humano. Más bien busca la construcción de valores y sí, claro que la religión ha aportado cosas positivas a la humanidad, pero Tiene un también ha aspecto aportado cosas negativas, ¿no? El exceso, ¿no? El exceso ha llevado a la destrucción de los seres humanos. Entonces, creo que ahí los líderes deben buscar ese límite que debe existir y, bueno, yo creo que el ser humano debe buscar en una etapa, creo que los seres humanos lo que buscamos es construirnos como mejores personas, como seres humanos, como dice el nombre, humanos, ¿no? No deshumanos, no bueno, Pilanchi, animales, no salvajes, no. Claro, pero bueno, las guerras son eso, Rafa. La guerra para mí es la deshumanización, totalmente. es cierto, ¿no? Pero bueno, Pilancha, es un conflicto lamentable, histórico, que creo yo, no sé, me imagino que tú también, que esto no va a acabar, salvo pues que cambien los regímenes políticos de cada país. Pero bueno, esperemos que en el futuro no volvamos a hablar sobre este tema, este conflicto, y pasamos a otros temas un poquito más interesantes que no sean tan conflictuados como este tema de Irán con Israel. Yo creo que más bien debemos hablarlo para crear conciencia en la sociedad, más que taparlo, ¿no? No, No yo no taparlo digo ni siquiera, no, sino no nada. darle la relevancia o la importancia que esto tiene. Yo espero que las poblaciones, los países puedan encontrar su equilibrio, su paz, ¿no? Espero de verdad. Pero visto la historia, el ser humano está en conflicto permanente, ¿no? Esperemos que, bueno, no es que dejemos de Es, hablar, sino que es lo fatalista. pongamos a la palestra para que entendamos qué ocurre y para repensar la vida, ¿no? Eres fatalista, entonces. Te declaras No fatalista. soy fatalista, soy realista. Pero, pero sobre el futuro, ¿cómo se puede ser realista sobre el futuro? No sabemos sobre el futuro. Entonces Eh, eres determinista en base a tu concepción. no, determinista no, pero hay indicadores que te permiten establecer ciertas posibilidades. Esas posibilidades pueden cambiar en el tiempo y si fuera determinista diría ya no vamos a cambiar, ¿no?
O sea, pongámonos una bomba todos y explotemos y se acabó, pero no, es porque no vamos a cambiar, pero el ser humano sí va a cambiar, cambiar, sí puede ir evolucionando, ¿no? O puede involucionar también, pero la guerra para mí es una involución. Sí, sí se podría decir que sí. Bueno, Pilancha, esperemos, como nuevamente digo, que no haya más conflictos, esperemos, dudamos, creo yo, pero bueno, esperemos que la paz en algún momento estemos en este planeta o no estemos, llegue por fin a esta parte de la región, ¿no? Así es, Para, Rafita. para bienaventuranza de de los más Vulnerables. vulnerables, correcto. Así es. Bueno, Pilancha, ya nos veremos entonces la próxima semana con un nuevo tema, ¿te Un parece? nuevo episodio. Amigos, no se olviden de comentarnos, de escribirnos qué tema les Sí. gustaría que toquemos y si les interesa o les parece interesante lo que hablamos, también pueden compartir. Bueno, Rafita, como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, A Pilancha. a los amigos, cuídense mucho, nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense, nos vemos. Chao. Bye.